¿Qué tal, amigos de Plenilunia? Bienvenidos sean ustedes a este espacio de Plenilunia junto a ti. Hoy vamos a hablar acerca de los problemas digestivos que provoca el coronavirus. Quédate con nosotros. Comenzamos. Amigos, les damos la más cordial bienvenida nuevamente a este espacio de Plenilunia junto a ti. Hoy vamos a hablar acerca de los problemas gastrointestinales que provoca el coronavirus. Para ello tenemos un invitado de primer nivel, es el doctor Eric Rebolledo Garduño. El doctor es gastrocirujano y en esta ocasión vamos a charlar con él acerca de una serie de situaciones que se han estado presentando también en pacientes que han atravesado por el COVID-19 y son justamente los problemas gastrointestinales. Doctor Rebolledo Garduño, ¿cómo está? Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de Plenilunia. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación y pues muy honrado de participar con ustedes y aportar los conocimientos ahorita con esta pandemia que ha venido realmente a revolucionar muchísimas cosas a nivel mundial, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Es correcto. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Sabemos actualmente ya de los problemas respiratorios que causa el COVID-19, pero en la medida que los investigadores están ahondando o están profundizando en qué otros aspectos o males causa este coronavirus, se ha encontrado que también afecta al sistema digestivo de los pacientes. Nos gustaría empezar, si nos puede explicar cómo es el SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la enfermedad de COVID-19, cómo puede este virus afectar los problemas o causar problemas gastrointestinales. ¿Cómo es este mecanismo? Si nos los puede explicar, doctor, por favor. Claro que sí. Antes que nada, déjenme decirles que hay estudios en China, que fue donde empezó todo esto, el origen de la pandemia, donde curiosamente recibían a pacientes con síntomas gastrointestinales, predominando la diarrea. Y eran pacientes que eran hospitalizados y que durante el transcurso de los días empezaban a desarrollar síntomas respiratorios. Síntomas respiratorios que eran diagnosticados con, ya lo que sabemos, la falta de aire, tos, sensación de molestias digestivas, pero que curiosamente habían empezado y habían ingresado al hospital con diarrea. Son 3 los síntomas que se relacionan gastrointestinalmente al coronavirus. Es la diarrea, principalmente, es la náusea y es el vómito. ¿Okay? ¿Cuál es el mecanismo? Porque lo voy a explicar y tratar de explicar de la forma más sencilla. ¿Cuál es el mecanismo? Porque pues entendemos y todos oímos de coronavirus y decimos, híjole, es que el problema es pulmonar. Sí, el problema es pulmonar. Pero les voy a decir cómo es que hay diarrea y cómo puede haber diarrea días, incluso 10 a 14 días antes de que el paciente presente síntomas respiratorios, el paciente puede tener diarrea. Pues sucede que el virus, como cualquier virus, entra a nuestro organismo y empieza a replicarse. Este virus entra a las células a través de un receptor que es el receptor ECA2, que es la enzima convertidora de angiotensina, que tiene que ver con el sistema renina-angiotensina, y que esto también de alguna manera afecta también a los pacientes que padecen hipertensión arterial. Ya hemos sabido que los grupos vulnerables, dentro de los pacientes que son grupos vulnerables, son los pacientes que tienen hipertensión arterial, ¿no es así? Entonces, este virus se replica y entra a las células a través de este receptor. ¿Y qué es lo que pasa? Que este receptor no solamente se encuentra en otros sitios, se encuentra en el tracto gastrointestinal, sobre todo el intestino delgado.
Y cosa curiosa, que actúa incluso 100 veces más alto que en el tracto respiratorio. Entonces quiere decir que en el tracto gastrointestinal encontramos este receptor donde el virus, obviamente, este receptor lo recibe, ¿ok? Se empieza a replicar y entonces se empieza a ver alteraciones al nivel de la mucosa intestinal como mala absorción que se traducen en diarrea. Y después de ahí pueden venir algunos síntomas que pueden ser ya la fiebre, pueden ser la náusea, pueden ser el vómito. Es así la manera como el mecanismo es de entrada hacia el tracto digestivo. Y aclarando, como acabo de mencionar, que es 100 veces más superior que en el tracto respiratorio. Pensábamos que en el tracto respiratorio pues era más, no, al contrario, es más en el tracto gastrointestinal. Es por hecho que muchos pacientes hoy en día pueden tener diarrea y pueden a las 2 semanas desarrollar o no síntomas respiratorios relacionados ya a una infección del coronavirus, pero en la parte respiratoria. Entonces estamos haciendo 2 aclaraciones. Hay una infección, hay una réplica, hay una entrada que afecta al aparato digestivo y que ahí se puede quedar el virus. Y que el paciente puede nada más tener diarrea y síntomas leves. Pero puede ser que esa sea, obviamente, el inicio de que más adelante el paciente pueda tener problemas respiratorios ya severos como los que ya todos conocemos. Pero no quiere decir también, no quiere decir que todos vamos a tener diarrea, como una sintomatología. Doctor, es justamente lo que le quería preguntar. O sea, no todos los pacientes han referido que tienen diarrea. O sea, sí la mayoría tiene los problemas respiratorios, pero no diarrea. Aquí, ¿cuál sería la diferencia? O sea, ¿cuál es el factor que desencadena que un paciente pueda desarrollar enfermedad gastrointestinal o no? Y, doctor, una pregunta que ha surgido mucho. ¿Cómo podemos diferenciar una diarrea ocasionada por, en este caso, el SARS-CoV-2 a una diarrea que no es ocasionado por ese virus, doctor? ¿Hay forma de hacerlo? Sí, contestando su primera pregunta, es los grupos vulnerables. Obesidad, hipertensión y todos los grupos vulnerables que nos han ya venido mencionando. ¿Ok? Pero también puede presentarse en sujetos. Hay artículos, por ejemplo, en China, donde atendían a pacientes de 22 años de edad. De 22 años de edad que ingresaban a los hospitales, que no eran obesos, que no eran hipertensos, que no tenían la edad pues para ser hipertensos y que habían empezado a tener manifestaciones diarreicas y después manifestaciones respiratorias, ¿no? Entonces, es variable. Aquí el sistema inmunológico juega un factor muy importante. Y aparte, aparte las condiciones o los factores predisponentes, ¿no? Que ya como lo acabo de mencionar, ¿no? Diabetes, hipertensión, HIV, etcétera, tabaquismo, asma, etcétera, etcétera, que todos ya nos han ido mencionando poco a poco. Bien, pues contestando la segunda pregunta, es que las infecciones gastrointestinales, por ejemplo, ahorita que estamos también, ahorita todo es COVID, ¿no? Todo es COVID y COVID y COVID. Pero las enfermedades comunes y corrientes como las amibiasis, las parasitosis, la salmonela, todo este tipo de infecciones gastrointestinales siguen estando presentes. ¿Cómo podemos hacer la diferencia? Bueno, se ha descrito que el COVID, cuando empieza con diarrea, puede tener diarrea, náusea y vómito, pero no se ha relacionado en la gran mayoría de los casos con fiebre. La diarrea puede estar de 1 a 14 días, la diarrea, y puede solamente el paciente tener diarrea, algo de náusea y quizá vómito. Y curiosamente no es una diarrea en la que se curse con dolor abdominal. Entonces ya estamos viendo ahí varios elementos. Fiebre, dolor abdominal, que no hay, obviamente, con COVID, y que sí lo hay, por ejemplo, en pacientes que tienen alguna infección por salmonela. En infecciones por salmonela se agrega también cefalea, se agrega dolor muscular,
se agrega artralgias y curiosamente los pacientes que tienen salmonela, más de un 80% de pacientes con salmonela no cursan con diarrea, porque ¿Qué la son las afección... artralgias, doctor? Las artralgias son los Disculpe. dolores musculares, son los Correcto. dolores musculares en las articulaciones, en las muñecas. Voy a Bien. describir un típico paciente de infección gastrointestinal por salmonela. Llega, tiene cefalea, le molesta la luz del sol, que se llama fotofobia. Tiene Cefalea dolor es muscular, dolor de cabeza. dolor de cabeza, así es. Ujú. Tiene fotofobia, o sea, le molesta la luz del sol. Tiene mialgias, o sea, le duelen los grupos musculares, y los grupos Correcto. musculares más frecuentemente que se aquejan son antebrazo, brazo y las piernas. Y tienen artralgias, que es prácticamente en las muñecas y en los codos. Muñecas. Correcto. Pero no tienen diarrea, pero tienen fiebre. Entonces, ya estamos haciendo ahí una diferencia de un paciente que Exacto. puede tener una salmonelosis de un paciente que puede tener diarrea por COVID, en donde las evacuaciones llegan de ser de 1, 3 a 18 por día, y son evacuaciones completamente líquidas, acuosas, pero el paciente no tiene dolor. El paciente puede estar nada más con la diarrea y la diarrea y la diarrea y no tiene dolor, y no ha desarrollado ni fiebre y no ha desarrollado ningún otro síntoma. Entonces ya estamos haciendo ahí una diferencia de pacientes. Y más, si al paciente le preguntamos como parte de la historia clínica si en algún momento ha tenido contacto o ha estado en una zona de riesgo o de alto contagio COVID, podemos hacer ya el diagnóstico. Si el paciente dice, sí, tuve un familiar que tuvo COVID y lo tuvimos en casa, pero este paciente o este familiar sí desarrolló síntomas respiratorios, pues que fueron leves, pero que a final de cuentas sí fue COVID. Y yo a los 4, 5, 7 días empecé con diarrea que me duró 10 días, pero no tuve ninguna otra sintomatología más que diarrea, y era una diarrea que tenía 6, 7, 8 veces, pero no tenía dolor, no tenía fiebre, no tenía dolor muscular, no tenía dolor articular, no tenía otra sintomatología. Estamos hablando de un paciente que puede tener diarrea por COVID. Y de ahí todavía hay que partir que ese paciente se hace la sospecha, ok, se puede hacer obviamente la prueba, se puede hacer obviamente el RNA en heces fecales, y si sale positivo, pues hay que aislarlo, porque ese paciente es COVID, pero se manifestó con diarrea. No se manifestó de una manera pulmonar, pero ahora se están viendo que hay estudios a futuro en donde se quiere descubrir si puede el coronavirus transmitirse como otras infecciones gastrointestinales, que la ruta es la fecal oral, ¿ok? La fecal oral es cuando nosotros vamos a un puesto de comida o vamos a algún lugar de comida donde no hay la higiene adecuada. El personal va al baño, no se lava las manos, en las uñas queda obviamente bacterias, prepara los alimentos. Esa es la ruta fecal oral. Y no hay ahorita investigaciones que hayan confirmado que el coronavirus se esté también transmitiendo de esa manera. ¿Okay? Sí, ese es un punto muy importante, doctor. Y mire, es fundamental lo que nos está comentando. Yo creo que es lo que usted acaba de decir es clave. A ver, más adelante sí me gustaría que me contestara, por favor, esto de si una persona que sí tiene el virus, sin embargo, no desarrolla problemas graves respiratorios, o sea, no va al hospital, sin embargo, tiene una diarrea crónica. ¿Cómo se puede tratar en casa esa diarrea? Pero antes, doctor, me gustaría preguntarle si se ha visto que los enfermos con COVID tienen el virus en las heces fecales, también lo que usted comentaba. Y otra de las cosas, también se ha dicho que estas personas que tuvieron COVID, el virus permanece en ellos durante algún tiempo, no sé, durante algunas semanas. Yo creo que estos son indicios justamente importantes para que más adelante se determine
toda la afectación que está haciendo el virus, doctor, en los pacientes que presentan problemas gastrointestinales. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? El aclaramiento viral en un paciente que tiene COVID positivo y que solamente tiene diarrea, de aquí a que se le haga una prueba, como ya lo dije, el PCR, en materia fecal, puede durar hasta 40 días para que el virus obviamente desaparezca, ¿ok? Sí. Entonces, durante ese tiempo, el paciente puede ser un paciente que pueda tener riesgo de contagiar a los demás. De ahí que, pues bueno, se deben de poner en cuarentena, ¿no? Entonces, sí, más o menos ese es el tiempo en el que el paciente, obviamente, tarda. El virus, hay artículos que dicen que tarda 40 días en desaparecer, ¿ok? Y 30 y tantos, cuando se tienen, de ahí la importancia, veamos el número. Cuando el paciente se manifiesta por diarrea, tarda aproximadamente 40 días o un poco más en desaparecer el virus. Cuando el paciente tiene manifestaciones respiratorias, tarda hasta 35 días, 30 días. O sea, sí nos estamos dando cuenta de que es mayor el tiempo cuando el paciente tiene diarrea por coronavirus en desaparecer el virus del organismo que cuando lo tiene y le ha dado manifestaciones respiratorias. Porque el tracto gastrointestinal, pues es obviamente es un aparato digestivo, es el órgano endocrino más grande del cuerpo, el intestino delgado, que es donde se aloja, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que el paciente, cuando tiene la enfermedad y únicamente ha manifestado diarrea, le tarda más tiempo en desaparecer que aquel que ha tenido obviamente la diarrea y aparte ha progresado a presentar la enfermedad pulmonar. Ojo, hay pacientes, afortunadamente no es tan frecuente, pero sí hay pacientes que han empezado, como lo dije hace rato, pacientes que han empezado con diarrea, a los 14 días se les quita la diarrea y antes de que se les quite la diarrea ya empezaron con dolor de cabeza, ya empezaron con tos, ya empezaron con fiebre, ya empezaron con dificultad respiratoria y a lo mejor la diarrea pasa a seguir a segundo plano porque los principales síntomas respiratorios son los que más le aquejan al paciente y lo que le hacen ir a buscar ayuda urgente. Exacto. Porque la diarrea hasta ahorita no se ha visto que sea una diarrea agresiva. Si acaso lo que podrá hacer una diarrea es que ponga al paciente en un estado de deshidratación. Si el día de hoy tenemos los médicos un paciente con diarrea de más de 3, 4, 5, 6, 7 días, que él se ha autoadministrado, que no se quita, que no hay fiebre, que no hay todo esto que ya mencioné, sí, y tiene deshidratación, sí es importante y amerita hospitalización para hidratarlo, y más si tiene vómito porque no está tolerando la vía oral, y hacerle una prueba de COVID para ver si es COVID positivo. Porque puede ser un COVID positivo con sintomatología digestiva y predominancia de la diarrea. Muy bien, doctor. Además de esto que nos dice que es clave, ¿cuáles son los cuidados que debe tener una persona que está padeciendo de diarrea en casa, que no va al hospital, pero que sí está presentando una diarrea, quizás como usted dice, no grave? ¿Cuáles son los cuidados en casa que debemos de tener, doctor? Yo lo primero que les digo es, el primer cuidado, que va a ser así como que contraproducente, no automedicarse. O sea, porque empiezan a automedicarse. Empiezan a recetarse antibióticos, empiezan a inyectarse, empiezan a tomarse medicamentos. Lo primero que tienen que hacer, sabiendo ahorita que el COVID, y si tiene estas características de diarrea, porque digo, si tiene fiebre, si tiene dolor abdominal, si tiene el típico retortijón y va al baño y evacúa, y el día de ayer comió en la calle pública, pues seguramente a lo mejor agarró algo, ¿no? O pescó algo y quizás sea algo diferente a COVID, ¿no? Lo primero es no automedicarse. Lo segundo es hablar con su médico y decirle qué síntomas tiene exactamente, ¿ok? Lo tercero es, obviamente, empezar a tomar tratamiento sintomático. En este momento, curiosamente, qué bueno, pero hay que tomar con reserva lo que yo también digo. No quiere decir que todo mundo lo haga, ¿ok? Porque recuerde que ahorita dicen que la dexametasona ayuda a tratar el coronavirus. Sí,
Pero cuando el paciente ya está intubado, cuando el paciente ya tiene un ataque severo, cuando el paciente ya tiene datos de insuficiencia respiratoria severos, pero mucha gente corrió a comprar dexametasona a las farmacias pensando que lo puede tomar para prevenirlo. Y lo que voy a decir yo es algo que debe tomarse también con mucha reserva. Hay hoy en día la nitazoxanida. La nitazoxanida es un antibacteriano que se ha descubierto recientemente, hace unas semanas atrás, y bueno, ya también tenía tiempo atrás, que tiene efectos antivirales. Yo a mis pacientes en este momento que me llegan al consultorio, que los exploro, que los interrogo, porque sí, muchos pacientes hay que verlos físicamente, a pesar de que estamos en pandemia, pues el paciente se siente mal, entonces hay que verlo. Y sobre todo sabiendo que puede ser obviamente un COVID, ¿no? Entonces, yo lo que hago es estarle dando a los pacientes una dieta astringente, o sea, una dieta que evite obviamente tener más diarrea, y se puede buscar en internet dieta astringente, una adecuada hidratación, dar probióticos que restauren la flora intestinal, y yo a mis pacientes en este momento les estoy manejando la nitazoxanida, porque también se maneja como antiparasitario, y en este país normalmente hay que desparasitarse una vez cada 6 meses. Hay mexicanos que no lo hemos hecho en años, nunca nos hemos tomado un tratamiento antiparasitario, cuando deberíamos hacerlo casi 1 o 2 veces al año, ¿no? Entonces, eso es lo que debe hacer, es hidratarse, estar en casa, estar vigilando ante cualquier sospecha de que durante esa diarrea se tenga un síntoma respiratorio, se tenga fiebre, se tenga insuficiencia respiratoria, entonces estaríamos hablando de que es un paciente que muy probablemente tiene COVID o es altamente sospechoso de tener COVID, y que empezó con síntomas gastrointestinales como la diarrea y después fue avanzando a síntomas ya respiratorios. Esa sería mi recomendación: estar en casa, una buena alimentación, hidratarse, y si no pasa de tener una diarrea 1, 2, 3, 4, 5 días, probiótico, darle nitazoxanida, algún antiparasitario, porque pues bueno, también se lo puede dar, y vigilarlo. Ese sería obviamente mi recomendación: vigilarlo y una dieta adecuada. Y estar obviamente alerta ante cualquier Doctor, síntoma que se salga, ¿no? Sí, es muy importante eso que nos comenta de acudir al doctor y de no autorrecetarnos. Lamentablemente en México, doctor, pues no todos tienen o tenemos un doctor de cabecera, muchos mexicanos. Claro. En este caso, y además, pues no es recomendable que la gente esté yendo a los consultorios porque puede ser un foco de infección. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué opinión le merece esta situación? ¿Qué le recomienda a la gente? Yo lo que estoy haciendo, obviamente, con mis pacientes, no a todos los veo, les hago obviamente una video. Hoy es válido la videollamada o la llamada por WhatsApp. Sí, por supuesto, ¿sí? Por supuesto. ¿Sí? Y con esa llamada, obviamente, se puede detectar si el paciente requiere ser valorado en el consultorio. Hoy, los pacientes, hoy no hacemos tratamientos selectivos ni cirugías selectivas. Hoy atendemos solamente a los pacientes que requieren. Por ejemplo, una apendicitis perforada, pues no puede esperar, ¿verdad? Hay que operarlo, claro, porque está en riesgo la vida del paciente. Una úlcera gástrica perforada, pues tampoco, ¿verdad? Hay que operarlo, ¿no? Pero si hay padecimientos en donde, pues bueno, de alguna u otra manera pueden contactar a algún médico de confianza, hacerle una videollamada o hacerle una consulta por WhatsApp. El día de hoy, los médicos lo estamos ya tomando esta herramienta tecnológica como parte de nuestra vida cotidiana. Muchas cosas van a cambiar después de esto, ¿eh? Así es. Muchas, sí. muchas, ¿eh? La consulta quizá ya en unos meses más, quizá sea diferente. El médico va a estar con una careta, con el cubreboca, con guantes. El paciente también va a estar con careta, con guantes. Y pues estar obviamente tocando al paciente y lavándose las manos inmediatamente. O sea, esto va a cambiar mucho la consulta también de manera física, ¿eh? Pero yo recomiendo eso. Yo recomiendo eso, una llamada, estar alerta. No se tiene algún médico de confianza para la gente que nos está escuchando o que nos va a ver. Bueno, estar alerta ante los síntomas que ya les dije, ¿ok? Solamente checar la diarrea, hacer una dieta astringente, no comer muchas grasas, no comer picante esos días, tomar muchos líquidos, estarse checando también temperatura, estarse checando obviamente cualquier otro síntoma, y en dado caso de que exista algún síntoma
que se salga de los parámetros que ya les comenté, entonces sí, hay que buscar atención médica, ¿no? Muy bien, doctor. Pues finalmente, sabemos que en la época de lluvias, justamente estamos ya por empezar la época de lluvias, junio, julio, se incrementan las enfermedades gastrointestinales. ¿Nos podría dar Así algunas es. recomendaciones, doctor, para esta situación? Sí, sí, se recomienda, primero que nada, pues bueno, también por la pandemia se han restringido mucho los lugares de comida pública, pero ojo, hay muchos pacientes que piden comida pues para llevar, ¿no? Entonces, fíjese que aquí también, el otro día comentaba con un grupo de colegas que también sí, esas comidas para llevar, recordemos que cuando las tengamos en nuestro poder y en casa, hay que limpiarla. Hay que limpiarla porque pues también es un método y una transmisión de contagio del coronavirus. Ya vimos que el coronavirus puede vivir en cartón, en aluminio, etcétera, etcétera, en el medio ambiente, ¿no? Incluso, ¿no? Yo lo que recomiendo en esta época de infecciones gastrointestinales es lavar y consumir sus alimentos de forma adecuada, desinfectarlos, evitar comer en la vía pública, evitar obviamente tratar de comer lo más sano posible en casa. O sea, se compra una lechuga, se compra una verdura, se desinfecta el tiempo que se debe desinfectar. Se compra algún otro producto, se lava las veces que se debe de lavar y se desinfecta también, ¿ok? Y eso es lo más importante. Yo creo que lo que previene las infecciones gastrointestinales en la gran mayoría de los casos es el lavado y la desinfección de las verduras y de los alimentos que vayamos a consumir y que estos sean frescos y que no sean de dudosa calidad. Si encontramos el olfato en un pescado, en un pollo que no nos gusta, seguramente está sufriendo un proceso de descomposición por alguna bacteria o por la época de calor, de lluvia, etcétera, etcétera, mejor ni consumirlo. Eso es lo que yo recomiendo. Sí, doctor, sabemos que los estudios aún no son contundentes, esto va para largo, las investigaciones, pero se ha comentado que mucha gente de hecho lo cree, que el coronavirus, el SARS-CoV-2, vive o puede permanecer también en los alimentos, en las comidas. Cuando tú las pides una pizza o pides alguna, vive ahí el coronavirus. Usted como especialista, ¿qué nos puede decir al respecto, doctor? Habita en los empaques. Cuando son alimentos que son cocidos, hervidos y pasados obviamente al sartén es muy difícil. Es muy difícil. Pero así sí habita obviamente en los empaques. Habita en las manos, en las uñas de las personas que los preparan. Habita en el plástico en el que es envuelto, en el papel de aluminio en el que es envuelto, en el cartón en el que es envuelto. Ahí es donde habita el coronavirus. Es muy difícil obviamente que habite en productos, por ejemplo, que hiervan, porque pues prácticamente ahí pierde, ¿no? En ebullición, muchísimos microorganismos en ebullición, como un caldo, por ejemplo, logran sobrevivir. Pero si eso se pasa, si eso lo toma, si el contenedor al que se va a vaciar lo toma alguien que no tiene guantes, que no se ha lavado las manos, que tocó una superficie metálica minutos antes, que no tiene la higiene adecuada, ese contenedor se está obviamente contaminando, ¿ok? Y entonces cuando nos los entregan a nosotros, pues nosotros agarramos el contenedor y ya nos contaminamos, ¿ok? Entonces a veces no es tanto la comida, sino son los empaques en los que viene la comida. Sobre todo estas comidas que piden a domicilio, ¿no? Exacto. Y por último, doctor, ya terminamos la entrevista. La forma adecuada de lavar las frutas, las verduras, es con compramos a nivel comercial que te venden el cloro para desinfectar los alimentos. Mucha gente usa cloro, mucha gente usa bicarbonato de sodio. ¿Qué es lo que nos recomienda, doctor? Por favor. Yo les recomiendo, y ojo, yo les recomiendo primero, y quiero decir que lo primero es que no metan a su refrigerador Tetra Paks, frutas, verduras, empaques que no hayan lavado. Todo lo que usted meta al refrigerador tiene que estar lavado. Pueden haber varias técnicas de lavado. Uno,
con el simple jabón, ¿ok? Con el simple jabón se pueden lavar los alimentos, se puede lavar el Tetra Pak, ¿ok? Número 1. Número 2, puede usted utilizar algún sanitizante. Ya hay algunos sanitizantes que se están vendiendo en el mercado, ¿ok? 3, puede usted utilizar también cloro. 4, puede usted utilizar alcohol. Alcohol, vacía usted una botella de esas de spray y le puede poner obviamente spray, ¿ok? Y puede utilizar obviamente más los desinfectantes que vienen comerciales, como dije, de las verduras y eso. Lavar bien la verdura hoja por hoja y ponerlo, desinfectarse unos 30 minutos. Eso hace bien. Pero todo tiene que pasar. Le repito, hay muchos ya productos, ¿no? Desde el jabón, desde el sanitizante, desde el alcohol, desde los geles, que tienen que tener los geles, tienen que tener el 70% de alcohol para que pueda funcionar. Si un gel no tiene el 70% de alcohol, no funciona, ¿ok? Dejarlo secar, ¿sí? Dejarlo secar, y si gusta todavía, si algunos tienen obviamente productos en spray comerciales, sanitizantes obviamente, o alcohol, otro rocito de alcohol y un trapo especial para poder limpiarlos, fruta, verdura, carne, Tetra Pak, y ponerlo en el refrigerador y almacenarlo. Y una vez que saque también, volverlo otra vez a lavar. Por ejemplo, se va a servir un vaso con leche, por ejemplo, se va a comer una manzana que está en el refri, pues otra vez vuélvala a lavar para que vuelva a tener la seguridad de que pues está prácticamente eliminando prácticamente al 100% cualquier bacteria, ¿no? O virus, ¿no? Perfecto. Pues muy bien, la verdad es que todo lo que nos ha comentado, doctor, sus recomendaciones verdaderamente son muy valiosas. Le agradecemos muchísimo estos minutos al doctor Eric Rebolledo Garduño, gastrocirujano. Doctor, muchas gracias en verdad por brindarnos estos minutos. Sabemos que tiene mucho trabajo, le dio el tiempo para atender en nuestra solicitud de entrevista y pues de veras le agradecemos que haya estado con nosotros en Plenilunia, doctor. Nada que agradecer, estoy para servirles. Para mí es un placer compartir todo esto para que la gente que los escuche o los vea sepa obviamente hacer todo este tipo de ya recomendaciones que ya les comenté para poder evitar obviamente o seguir contagiándonos. Muchísimas gracias a ustedes, y cualquier duda, cualquier comentario, cualquier otra entrevista, pues yo me pongo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Y amigos de Plenilunia, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Plenilunia junto a ti. La verdad es que la información de la prevención de las enfermedades gastrointestinales en tiempos de coronavirus es muy importante tenerla al día. Les recomendamos y les pedimos, si les pareció interesante esta entrevista, puedan compartirla con sus seres queridos, con sus familiares y amigos, y también visitar nuestro sitio web www.plenilunia.com, así como nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como Plenilunias. Muchas gracias y nos vemos para la próxima.